a Hablando sin filtro, un espacio para hablar de eso que aprendimos sin preguntarnos si queríamos aprenderlo. Hoy lanzamos una pregunta simple pero profunda. ¿Quién nos enseñó a ser mujeres? ¿Quién decidió que era correcto, que era vergonzoso, cómo debíamos vestirnos o cómo comportarnos? Para entenderlo sin filtro, hoy converso con Jocelyn Carreño, que es psicóloga clínica y especialista en infanto juvenil. Jocelyn, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Sonali. Bueno, te comento un poco, ¿no? Yo estudié en la Federico Villarreal, ¿ok? Y también hice mis prácticas en una posta en la cual hablaba mucho del tema del machismo, feminicidios, violencias, ya que estaba en el área de lo que sería forense. Ahora, ahí hemos recibido capacitaciones, diplomados, talleres, lo cual me permitió formarme un poquito más en ese tema, ¿no? En ese rubro. Y pues agregado a eso tenía que llevar algunos diplomados o algunas especializaciones fuera, ¿no? Más que nada para el área infanto juvenil, lo cual ahí uno se percata de que pues varias de las cosas educativas o como una persona se cría comienza desde casa, siempre. Entonces, justamente hablando del tema muy interesante, por cierto, el tema de hoy, te voy a empezar a contar un poquito más a lo largo que me vas preguntando o revisando las preguntas. Muy bien, Jocelyn. Entonces, Jocelyn, en base a tu experiencia, ¿cómo se transmiten los mandatos de género desde que somos niñas? Bueno, justamente como te comentaba, ¿no? Todo comienza desde casa. Desde la mínima cosa que tú puedas ver, experimentar o simplemente estar en el mismo entorno, como por ejemplo los papás, los abuelos, las personas cercanas a ti, son los que influyen a las finales en tu pensamiento, en tu comportamiento, etcétera, ¿no? En mi caso, basada en mi experiencia, tanto personal como lo que yo he visto, la mayor fuente de información en el caso de cómo una persona puede ser tratada, en caso de los perjuicios que pueden haber, usualmente son los padres, ¿no? Iniciando también en la mamá, ¿no? Si tú me haces esa pregunta, lo que se me viene más que nada a la mente es las palabras que me decía mi mamá o mi abuela, ¿no? En el momento de decirme qué puede hacer una mujer, qué no puede hacer una mujer, pórtate bonito, las mujercitas no suelen responder mucho, o de repente las mujeres tienes que aprender a cocinar, si no tu esposo te va a pegar, cosas así que pues antes solían hablarlo mucho más. Ahora es como que uno se pone a analizar, ¿no? O sea, qué clase de pensamiento tenían, ¿no? Pero pues es su pensamiento de ellos, ¿no? Y a veces uno cuando es niño crece de esa manera, ¿no? Crece mirando todos esos ejemplos. A veces había niñas que me tocaba donde comentaban, ¿no? Que a veces pues obviamente venían por maltratos, entonces sus papás o su papá le pegaba o pegaba a su mamá, entonces venían a las finales por denuncias, lo cual a las finales ellos, cuando tú ya llevas un periodo, un registro que algunos pacientes llevaban en el establecimiento, veías cómo era su cambio, que a las finales o se volvían muy agresivas, personas muy agresivas, impulsivas, y al mismo tiempo también conseguían parejas similares a las que ellas ya habían visto, y sus actitudes eran las mismas. Entonces, casi siempre cuando se les entrevistaba para alguna prueba, una pregunta, siempre decían, no, es que bueno, yo vivía así en mi casa, o mi mamá permitía esto, o a veces uno, cuando es madre, cuando uno ve esas cuestiones, uno siempre tiene a idealizar a la mujer que no, ella es la que tiene que cargar con la familia. Tal vez no la ven en el lado trabajador, ¿no? En el sustentador, de que pues llevo el dinero, hago el trabajo fuerte, pero sí de que pues tiene que asumir los roles maternales, emocionales, y todo eso también es una sobrecarga, ¿no? Y a las finales nosotros cuando pensamos en una mamá vemos eso claramente, ¿no? Pero no suele ser así. Las mujeres también nos frustramos. Podemos tener más capacidad de paciencia en algunos temas, pero eso no quiere decir que a las finales todos tengamos emociones o interacciones, y eso pues justamente es lo que a las finales nosotros a veces indirectamente enseñamos. Y eso, y la mayoría de las mujeres no sabe tampoco cómo lidiar con esas frustraciones. Varios casos que he visto, madres que a veces solo quieren lo mejor para sus hijos, trabajan, se esfuerzan o son padre y madre para ellos o para ellas, termina siendo a las finales un caos para los mismos niños. ¿Por qué? Porque la mamá se enfoca tanto en lo que
en cómo deberían ser, en cómo ella debería cargar con la familia, que muchas veces no pide ayuda ni siquiera a sus papás o no pide ayuda ni siquiera de repente a familiares cercanos o amigos. Podríamos dar otra imagen de repente que, pues, entre comillas, ¿no? De repente uno tiene una amiga que le pueda apoyar y esa amiga está pasando por el mismo problema, pero no, o sea, tratamos de ser bastante individuales. ¿Por qué individualizamos nuestros problemas si de repente la otra persona puede pasar lo mismo y nos podríamos apoyar? Porque nos han enseñado eso, ¿no? Desde que te vuelves mamá, dejas a tus hijos, si dejas a tus hijos, perdón, eres una mala madre. Tienes que estar con ellos siempre. Y algunos hasta inclusive dejan de trabajar. ¿Y dónde lo vemos eso? Eso no lo sueles ver muchas veces en la calle o no lo aprendes de ahí, lo aprendes en tu hogar. Inclusive desde pequeño siempre a las mujeres la que siempre le dicen, ¿no? Oye, ten cuidado que te embaraces, no vayas a tener enamorado, pero al hombre no se les da esas restricciones. Y eso usualmente viene desde casa. Las abuelitas antes solían hacer esto y solían decirles, y era su manera de protegerlos, pero al mismo tiempo les encasillaba a que ellos solamente tuvieran esa clase de pensamiento, lo cual a la final les lleva a que una mujer a la final por querer encajar en ese molde llega a frustrarse. Y cuando tú no puedes encajar en un molde, tienes dos opciones: o te sometes, aunque a las finales puedas hacerlo, o te rebelas contrariamente y te olvidas de todo de todo lo que deberías siquiera rescatar ciertas cosas, porque si es cierto, si te dicen, no, ¿sabes qué? Eres mujer, tienes que estar paciente. Bueno, no voy a aguantar todo, pero tengo que tener paciencia como cualquier persona. Entonces llegas a un punto de decir, ¿sabes qué? La paciencia no es para mí y no voy a tener paciencia con nadie y termino explotando. Entonces esos son los dos casos, las dos ventanas que uno puede ver cuando uno no encaja en un estereotipo, en un molde que te dicen obligatoriamente que tienes que aprender. ¿Y has tenido un caso tan fuerte? Sí, en la costa yo había tratado a una señora con sus dos hijas. La señora habría tenido 35 años aproximadamente, su hijita mayor habría tenido 11 años y la pequeña tenía entre 4 o 5 años. Las tres vinieron porque la señora tenía abuso familiar y ella comentaba que desde pequeña, en su caso de ella, su abuelo había abusado en algún momento de ella y ella se sentía muy frustrada porque cuando ella le decía a su mamá decía, no, tú eres mujer, tú no puedes hablar así esas cosas, somos tu familia, que es tu abuelo, él es el que da las cosas para la casa, etc. Entonces ella empezó a crecer con un trauma tan fuerte que no quería que sus hijas salieran a ningún lado solas y eso hacía que a las finales, si supongamos había una pelea en casa donde su pareja, el papá de sus pequeñas, la golpeaba, entonces ella no era como que, ¿sabes qué? No, ¿saben qué, chicas? Salgan, o cosas que pues tampoco debería hacer porque ella no debería haber aguantado esos maltratos, pero no, ella prefería que sus hijas estuvieran donde ella pudiera ver. Y lamentablemente las pequeñas eran partícipes de esa agresión, aunque sea de manera terciaria, lo eran. Y asimismo, la mayor de 12 años, que me tocó atenderla, comentaba pues que aparte que era muy insegura, aparte que no sabía cómo lidiar las cosas, se estaba volviendo muy rebelde. ¿Por qué? Porque no quería encajar en el molde de decir, ¿sabes qué? Tengo que aguantar por mi familia, o lo voy a hacer por mi familia, lo cual está bien hasta cierto punto, pero llegar a un punto de querer desprenderse de todo lo que es ser mujer. Entonces ahí entra pues la disyuntiva, ¿no? Porque ella prácticamente simplemente quería alejarse de ese mundo, pero no sabía cómo, porque es una adolescente, entonces había que guiarla. Porque veía a su mamá no se pintaba, no se arreglaba, porque la pareja que ella había tenido le decía, tú eres horrible, tú eres fea, y se lo creía. Entonces la chica, por ende, ya no quería tampoco ver el lado masculino, entonces no tenía amigos, tenía puras amigas, y prácticamente estaba muy encasillada en lo que ella hacía. Y a las finales, pues, si eso no se trata o no se sigue, no hay una continuidad en las terapias, pues a las finales puede haber algo perjudicial más adelante, ¿no? Entonces, ellos aprenden eso desde casa, ¿no? Otro caso que me había pasado es que varias veces que veía a adolescentes que tenían entre 15 y 16 años, sus parejas, por más que ellas eran adolescentes, sus parejas mismas, de su misma edad, un poquito mayores, las agredían verbalmente,
las agredían físicamente y pues son niños aproximadamente de 15, 14 años. ¿Cómo aprendes a que eso es normal? Y decir, ¿sabes? No, si me quiere, solamente que ha tenido un ataque de ira. Eso no lo aprendiste en el colegio, ¿sí? Porque si en ese caso, si lo hubieras aprendido en el colegio, pues no creo que todas aceptarían lo mismo. Lo aprendes desde casa, porque tú ves a tu mamá que le estaban golpeando y tu mamá dice, no, tranquila, tu papá solamente está molesto, lo justifican. Entonces ellos aprenden a justificar. Y viceversa, también buscan la aprobación masculina en otros hombres que también la pueden lastimar y no se van a la primera. Y al final se vuelve a ser un ciclo, y lo que sería un ciclo de la violencia, pero entre familias y así sucesivamente.